Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe Dominical. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, las tres lecturas que la Iglesia pedagógicamente nos va presentando. Y es tan importante, ¿verdad?, que meditemos juntos, que sepamos lo que el Señor domingo a domingo nos invita a reflexionar, nos invita a hacer un camino de santidad. Lleva como iglesia, tu paujaisha, ¿verdad?, como familia. Pero upea entre obetea ñañemo invaiteana lleva yepita somanteana, entonces upeisha manteñan de yarometa ñan de peñan de ñaicote mía abey. ¿Y qué es lo que nos dice esta primera lectura para esta reflexión en este domingo? Porque estamos celebrando la solemnidad del bautismo de Jesús. Es decir, con esto también nosotros estamos manifestando nuestro propio bautismo. Estamos volviendo a renovar nuestro propio bautismo. En realidad, nosotros en la tradición de los padres de la Iglesia sobre todo nos hablan de tres epifanías o tres manifestaciones. La primera, según los padres de la Iglesia, la primera manifestación es el mismo nacimiento de Jesús, es decir, Navidad, ese 25 de diciembre. Y se les dio a conocer nada más y nada menos que al pueblo elegido, es decir, a los judíos. Él nace dentro del pueblo de Israel. Y entonces, ahí está, epifanía, revelación, revelarse, darse a conocer. Pero después nosotros, Reyes Magos, que le llamamos justamente, es la epifanía. Entonces, allí nosotros celebramos la epifanía a los paganos, es decir, aquellos que no son judíos, aquellos que no son o no pertenecen a la religión del judaísmo. Ellos entienden y dicen, bueno, aquí se abre Dios a todos los paganos, a los goy, como dicen ellos en hebreo. Se abren a todo el mundo. Entonces solamente para el pueblo elegido. No viene solamente para los judíos, ¿verdad? Si el cristianismo se hubiese cerrado simplemente al judaísmo, sería una secta más dentro del judaísmo, de las tantas que ellos tienen también, ¿verdad? Ahora, con Pablo sobre todo, y después todo lo que le van siguiendo, ellos descubren que había sido del cristianismo, que Cristo vino por el reino de Dios, pero ese reino de Dios que se expande, que se abre también hasta los confines del mundo, como después se escribirán en los evangelios. Pero otra cosa interesante, esta tercera que ahora celebramos, que es otra epifanía. Pero esta es la epifanía ¿para quién? Esta es la epifanía para mí mismo. Pensémoslos en forma personal, porque tu bautismo sos vos. Sos vos el responsable de tu propio carnet, de tu identidad, de lo que vos recibiste. A los judíos, a los paganos, a mí mismo. Con esto Dios justamente nos estaba diciendo que el cielo se abre, tu vida se está abriendo a una nueva forma de vida. Es la relación que yo personalmente ante Dios tengo para que después de eso lo pueda vivir profundamente dentro de mi comunidad cristiana. Por eso aquí hay una gran alegría, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere transmitir aquí por lo menos esta primera lectura, cuando dice consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén. Todo aquello que a nosotros parecía que estaba atado, todo que estaba cerrado. Sin embargo, ahora viene una voz de alegría, una voz de entusiasmo. Consuelen a mi pueblo, abran el corazón, la vida, hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada y que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Es decir, tu pena o tu culpa está pagada debido a la mano del Señor, debido al amor del Señor. Y por lo tanto, ahora esto es tan importante, que lo vivas con autenticidad. Una voz que clama, preparen en el desierto el camino del Señor.
Si somos verdaderos cristianos, tenemos que siempre estar en consideración. Preparen el camino del Señor en el desierto. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Tracen en la estepa para nuestro Dios ese sendero por el que Él va a caminar. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Todas las montañas y colinas que se vayan aplanando, porque es el Rey de la gloria, nuestro Rey, nuestro Salvador que está llegando. Entonces, dice, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Se revelará la gloria del Señor y de todos los hombres lo verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Qué importante es esto, descubrir un Dios que nos habla, un Dios que se nos acerca, un Dios que nos anima, porque hablar, Dios que habla significa un Dios que se nos acerca y nos está animando para seguir con fuerza y entusiasmo. El versículo 9 nos dice, súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Súbete, no tengas miedo. Entona, grita, anuncia. Levanta con voz fuerte tu voz. Levanta con fuerza tu voz. Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, aquí está tu Dios. Qué lindo que es entonces reconocer, saber, ver y reconocer a Dios, aquí está. Pero vean, entonces ya pon a la ñandera, pea lleva. Dai con la pecha ante ñandela y que tú tañas reconoce, peñande yara, pela ñande voy, ñande pues no lleva. O sea, uno tiene que tener esa sensibilidad también ante el Señor. Landa yerekoya llave sensibilidad pe añande yarandie lleva andiga tumo aire y cuajupe. En los evangelios mismos, ¿se acuerdan cuando Jesús camina sobre el agua? Ellos se dan la vuelta y no le reconocen y dicen, es un fantasma. Y muchas veces Jesús sigue siendo un fantasma también para nosotros. Es decir, no lo reconocemos profundamente así. Aquí nos habla que sí, aquí está tu Dios, coajina. Y bueno, son entonces elementos muy importantes. Ya llega el Señor con poder y su brazo, le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño. Apacentar su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a luz. Así entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en este domingo, Ñande Yara dominical, reflexionando pedagógicamente el mensaje de salvación que el Señor nos deja a través de las lecturas todos los domingos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo.
formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaranita, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Un año más, el Papa Francisco presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor, una ocasión en la que se recuerda especialmente la gesta de los 3 Reyes Magos en busca del Niño Dios. Ellos representan a todas las personas, dijo el Papa durante su homilía. Francisco también explicó que Dios vino al mundo para todos, pero no lo hizo entre los poderosos o para brillar más que ninguno, sino que escogió la humildad, el mismo camino que debe seguir la Iglesia. Quante volte poi, come Chiesa, abbiamo provato a brillare di luce propria, ma non siamo noi il sole dell'umanità, siamo la luna, che pur con le sue ombre riflette la luce vera, il Signore. La Chiesa è il Mysterium Lune, e il Signore è la luce del mondo, Lui, non noi. El Papa insistió en que para encontrar la luz de Dios es necesario no quedar separados, como los escribas consultados por Herodes, que sabían dónde había nacido el Mesías, pero no se movieron.
ma per indossare l'abito di Dio, che è semplice come la luce, bisogna prima dismettere i vestiti pomposi, altrimenti si fa come Erode, che alla luce divina preferiva le luci terrene del successo e del potere. I magi invece realizzano la profezia, si alzano per essere rivestiti di luce. Essi soli vedono la stella in cielo, non gli scribi, non Erode, nessuno a Gerusalemme. Buscar a Dios humilde y pequeño supone emprender un camino distinto, dijo Francisco, un camino alternativo al mundo, como el que recorrieron María, José los pastores y los Reyes Magos. Essi, come i magi, hanno lasciato le loro dimore e sono diventati pellegrini sulle vie di Dio, perché solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il mistero di Dio. Por último, el Papa invitó a hacer un regalo a Jesús en Navidad, no solo a regalarnos entre nosotros. Dijo que el oro, el incienso y la mirra son buenos presentes, es decir, el oro que significa colocar a Dios en primer lugar, el incienso de dedicar tiempo a la oración y la mirra para curar las heridas de quienes más sufren. Desde hace meses, decenas de voluntarios trabajan para que la JMJ de Panamá 2019 sea todo un éxito. Entre ellos hay un grupo muy especial. Son los voluntarios internacionales, 9 jóvenes que han dejado todo de lado para dedicarse por completo al gran evento que tendrá lugar en apenas unas semanas. Una de ellas es la Naquiara de Brasil, que pertenece a la comunidad Shalom, un movimiento dedicado a la formación y evangelización de los jóvenes. Monseñor Ulloa conoció la comunidad y el trabajo de la comunidad en la jornada de Polonia, porque así fue, cinco consagrados fueron a Polonia y trabajaron en el COL y fue una experiencia buena y compartieron a Monseñor Ulloa en uno de sus viajes a Roma y él tuvo la iniciativa de también invitar a la comunidad para ser este aporte también. Y la comunidad, el gobierno de la comunidad designó a 5 de nosotros, así que estábamos en diferentes países. La Naquiara trabaja desde noviembre de 2017 en Panamá, como parte del comité organizador local en el Centro de Atención al Peregrino, ayudando a los peregrinos en lengua portuguesa, una labor que le ha aportado mucho. También por mi trabajo de atención al peregrino, este contacto con los peregrinos, con sus historias, con sus dificultades, con sus luchas, sus esfuerzos para participar de la jornada, tiene como que fortalecido mucho mi fe y mis ganas de servir. Pero sí hay una cosa que también se llevará para siempre consigo después de haber colaborado en esta JMJ, es el cariño que le han demostrado los panameños durante todo este tiempo. Yo me siento muy bien. Panamá, las personas, el país tiene una característica muy fuerte del acogimiento, de acoger a las personas bien, la alegría y la cercanía de las personas, la facilidad de amistades, de apoyo, de atención, y todo eso hace con que nos sintamos así como en nuestra casa. Dice que haber trabajado en este centro ha sido una experiencia que no dudaría en repetir y espera poder saludar al Papa Francisco en el tradicional encuentro de voluntarios de la JMJ que siempre se celebra una vez terminado el encuentro. Se trata probablemente de uno de los discursos más importantes que pronuncia el Papa. Es el tradicional saludo de Año Nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, un momento en el que Francisco aprovecha la presencia de representantes de todo el mundo para señalar los logros y denunciar los errores de la política internacional. En primer lugar, el Papa criticó la globalización desordenada, causa en parte del surgimiento de tendencias nacionalistas y de políticas nacionales cada vez más sectarias. Ritengo dunque importante che anche nel tempo presente non venga meno la volontà di un confronto sereno e costruttivo fra gli Stati, pur essendo evidente come i rapporti in seno alla comunità internazionale e il sistema multilaterale nel suo complesso stiano attraversando momenti di difficoltà.
con il riemergere di tendenze nazionalistiche che minano la vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i paesi. Por eso abogó por una diplomacia multilateral en lugar del dominio del fuerte sobre el débil. Además, lanzó un llamamiento a los políticos. Alla politica è richiesto di essere lungimirante, di non limitarsi a cercare soluzioni di corto respiro. Il buon politico non deve occupare spazi, ma avviare processi. Egli è chiamato a far prevalere l'unità sul conflitto, alla cui base vi è la solidarietà intesa nel suo significato più profondo e di sfida. Francisco recordó las guerras de Yemen, de Ucrania y especialmente la de Siria y los millones de refugiados que ha generado, muchos de ellos cristianos. De ahí que insistiera en la necesidad de que permanezcan en Oriente Medio. È oltremodo importante che i cristiani abbiano un posto nel futuro della regione e dunque incoraggio quanti hanno cercato rifugio in altri luoghi di fare il possibile per ritornare alle loro case e comunque a mantenere e a rinsaldare il legame con le comunità di origine. El Papa pidió de nuevo a las naciones que no cierren las puertas a las personas obligadas a huir de sus hogares. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. Lamentó otros flagelos que vulneran los derechos humanos, como son los abusos sexuales contra menores y la violencia contra las mujeres, además de las consecuencias del cambio climático. También tuvo duras palabras contra el comercio de armas y su influencia en la política internacional. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall'ostentazione degli arsenali bellici. Francisco no quiso olvidar tampoco la dramática situación que atraviesan países como Nicaragua, Venezuela, Irak, República Centroafricana, Níger, Nigeria, Mali o Camerún, pero también celebró los acuerdos históricos entre Eritrea y Etiopía y las tímidas señales de paz en Sudán del Sur, así como en la península coreana. Por último, al recordar que en este 2019 se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, deseó que Europa no caiga en la tentación de construir nuevos muros. Este es el pueblo natal de María Magdalena. Está en Galilea, donde Cristo predicó durante los 3 últimos años de su vida y donde además obró varios milagros. En este complejo, el Magdala Center, además de la famosa sinagoga donde se cree que pudo haber estado el mismo Jesús, los legionarios de Cristo han construido una iglesia muy especial en honor a todas aquellas mujeres que siguieron las huellas del Salvador por estos parajes. Y dentro de la predicación de Jesús es muy importante la predicación, la labor, el rol de la mujer dentro de la predicación de Jesús. Hemos querido dedicar entonces este atrio a las mujeres. Hay un grupo de mujeres que sabemos por los evangelios que acompañan a Jesús en su predicación y está dedicado a esas mujeres. Y hay una columna que está en blanco, que no está dedicada a nadie, porque queremos que cada mujer que viene aquí se sienta que está dedicada a ella. Ella es una de las columnas que está haciendo esa base para esta iglesia. No podía faltar entre estos pilares el dedicado a María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar la resurrección de Cristo. A ella también está dedicada esta capilla cuyo mosaico narra su primer encuentro con Jesús, un momento decisivo que cambia para siempre la vida de María Magdalena. Otra de las capillas evoca la resurrección de la hija de Jairo. El Evangelio narra que Cristo asegura a sus padres que la niña solo está dormida. Con su Talita cum, Jesús la levanta de entre los muertos. Este templo está lleno de pequeños detalles que hacen que el peregrino se sienta casi como un cristiano del siglo I. La iglesia está orientada al mar de Galilea y su altar es esta barca que emula a aquellas con las que pescaba el propio Cristo. Todos los peregrinos que vienen quedan muy impactados de este altar porque
No sé si existe algún otro altar en forma de barca, posiblemente es el único, ¿no? Y les ayuda mucho a entender, ¿verdad? El arte nos ayuda a entender la fe. Y entonces aquí uno con facilidad entiende eso, que Jesús en su barca sigue hoy predicando, así como predicó desde la barca de Pedro, así hoy también nos sigue predicando. Entonces transmite con mucha facilidad el arte, transmite con mucha facilidad la fe a los peregrinos. En esta ubicación y con este altar, la iglesia no podría llamarse de otra forma. Duc in altum, rema mar adentro, la invitación que hace Jesús a sus discípulos a echar las redes sin miedo. Volvemos con Ñan de Yarañé. Estamos en este domingo en que celebramos el bautismo del Señor. Es tan importante recordar, mirar, concentrarnos, ver justamente la fuerza de lo que significa el bautismo del Señor para nuestras comunidades, para nuestras capillas, para nuestra sociedad, el renovarnos totalmente. ¿Cómo vamos a renovarnos? Y con esta propuesta que estamos escuchando, ¿verdad? Esa propuesta de salvación que el Señor nos regala, que el Señor nos da. Bueno, la segunda lectura la tomamos del libro de Tito 2, 11, 14 y el capítulo 3, 4, 7. ¿Y qué nos dice esta segunda lectura? Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de que librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. Esta es entonces la segunda lectura que tomamos de la carta que escribe Pablo a Tito. Tito está al frente de esta comunidad y por eso le está exhortando, le anima, ¿verdad? La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Entonces Tito, anique porque se ha manifestado y se sigue manifestando, y tu vida también es una manifestación, ¿verdad?, de la gracia del Señor, de la fuente de la salvación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, queridos hermanos. Entonces, hacer todo ese camino, ¿verdad?, de manifestación de parte de Dios para con nosotros. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y la concupiscencia del mundo. Ella nos enseña a rechazar la impiedad. La impiedad tantas veces que está ahí a flor de piel de nuestra sociedad, en nuestros grupos. Muchas veces nosotros inconscientemente también caemos en esa impiedad hacia el Señor, hacia los demás. Y las concupiscencias del mundo para vivir en la vida presente con sobriedad. Todo aquello que nos lleva simplemente a una fiesta por fiesta, decimos, pero sin darle el sentido. La fiesta tiene que tener sentido, o si no, no es más fiesta, ¿verdad? O si no, nosotros nos damos cuenta que después termina en cualquier cosa. Por eso nos dice, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Sobriedad, justicia y piedad. Son los elementos que nos hacen recordar y que nos tienen que hacer vivir profundamente nuestro camino de salvación. Esto es lo que justamente en esta segunda lectura nosotros estamos leyendo y estamos entendiendo. Hay otro elemento que dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro Señor, el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué lindo lo que entonces nos está escribiendo aquí Pablo, cuando le escribe esta carta a Tito. Entonces le da a entender y le dice, ¿verdad? Para entender eso, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Después también insiste, mientras aguardamos feliz esperanza y la manifestación de la gloria. Esto es lo que nosotros esperamos siempre también, esa manifestación de la gloria. Cómo Dios
se va a manifestar en su gloria totalmente y plenamente. Y lo hace a través de nosotros. Upea la ñande ñajano, ajina lleva upea la ñande, ñañepi ambaiteana, veía lleva ya popona mi hangüay, y peñandere cobewi, una manifestación de la gloria de Dios. Peana, entonces entero vete añen va a poner lleva a peche mante ya yo cua ponata a peche mante a veica tuta la ñande yara, ñandero basá, con esa bendición riquísima, abundante de parte de Dios. Tengamos en cuenta también, Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y creer para sí un pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. Esto es lo consecuencial, última parte, ¿verdad?, de lo que nos está escribiendo esta carta a Tito, porque nos dice justamente, primero que Él se entrega por nosotros, Él se dona por nuestra salvación. La donación, una entrega total a nuestros hermanos de parte nuestra, a fin de librarnos de toda iniquidad, la iniquidad del pecado. De familia lleva. Entonces todo lo que necesitan. Así también es Dios. Dios está preocupado, Dios quiere que las cosas verdaderamente tengan fuerza, que las fuerzas de Dios se puedan manifestar, ¿verdad?, de nosotros. Y por eso dice, al librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido. Crear para sí un pueblo elegido. Lo que siempre nosotros esperamos. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, para sí un pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. Primero, el pueblo elegido. Nosotros sabemos que toda la historia de salvación, todo el capítulo del 12 prácticamente, en que tenemos una historia bien concreta, ¿verdad?, sobre Abraham, se hace un camino hasta llegar justamente al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento después en la figura de Pablo lo vuelve a retomar, cielos nuevos, tierra nueva, algo diferente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy también a nosotros. Y eso es lo que Pablo le está queriendo transmitir a Tito. Y dice luego, porque la gracia de Dios, que es la fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Es la fuente de salvación. Y en la medida en que se manifiesta, el Señor también en esa medida nos regala, ¿verdad? Porque la manifestación es conocer, saber. Pero pidamos también, porque dice, nos enseña primero a rechazar la iniquidad, rechazar todo lo negativo, a rechazar todas las concupiscencias del mundo, también las concupiscencias en el mundo. Después, para vivir en la vida presente con sobriedad, vivir con sobriedad nuestra vida presente. Porque es fácil pa. Esta vez ya se calla ya por las cuestiones rimbombantes. Y sin embargo el Señor nos habla de humildad, el Señor nos habla de ser sencillos. Y volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos visitando la comunidad de Sor Regina Cian, donde ella trabaja con este grupo de alcohólicos anónimos y también de jóvenes o personas adictas a la droga. Es el grupo de Al-Anon y Nar-Anon. Ahora queremos conversar con una mamá que nos cuenta también el testimonio de su vida, también de los momentos que ha pasado en su familia y cómo ha entrado en este programa y cómo están haciendo también este proceso tan importante de recuperación. ¿Cómo está, señora? Muy bien, padre, gracias. Conocí este grupo hace 5 años, 4 meses, cuando tuvimos un percance en nuestra familia. Falleció una hija en un accidente y luego se nos manifiesta nuestro hijo, que hoy día tiene 27 años, de que él es adicto a las drogas. Entonces, la verdad que eso cayó como una bomba en nuestra casa. O sea que al mismo tiempo falleció la hija Falleció, y enseguida tu hijo, a los 15 días, te avisa, sí, te dice, mamá, se manifiesta yo nuestro soy hijo, drogadicto, nos estoy... llama a reunión. Sí. Sí. Y de ahí empezamos, padre, a ver qué hacíamos. Como yo soy una mamá muy de lo espiritual, gracias a Dios, tengo mis grupos de oraciones. Y tal es así que así una mañana se me viene algo en la mente, el nombre de la hermana Regina. Y cuando de ahí empezamos todo al conocerle a ella, y hoy día, padre, puedo decir que este grupo es un grupo maravilloso. Es un grupo que, así como usted me está viendo a mí,
Yo creo que si no hubiese sido por este grupo, como le digo a mi marido, hubiésemos estado todos en depresión, postrados en una cama. Pero gracias a este grupo, Padre, hoy usted ya me ve así. Prestamos nuestro servicio al grupo de familia Naranon por 4 años. Ahora estamos haciendo un pequeño receso, pero así también no dejamos el grupo. Nuestro hijo se está recuperando, va por un camino maravilloso, como decimos nosotros, de luz y de esperanza. Tiene un buen trabajo, es una persona capaz, maravillosa. Tiene un hijo por quien luchar y hoy día, Padre, nos asusta su recuperación, porque así como nosotros hemos prestado nuestro servicio y hasta hoy día seguimos haciendo talleres, cada mes hacemos talleres para ir fortaleciendo cada vez más nuestra sabiduría y de lo que hemos aprendido en Naranon. Entonces, esto procuramos y tratamos de transmitir a las personas que llegan como nosotros hemos llegado a este grupo, desesperado, sin consuelo, sin dormir. Y en este grupo nosotros volvimos a encontrar todo, Padre. O sea, en el grupo se recuperaron. ¿Y qué es lo que más le desesperaba en ese momento en que, primero, el dolor de la muerte de una hija, primero eso, y después encima se les viene encima esto? Sí, y cuando ya nosotros estábamos enterados había sido que esto es una enfermedad, porque todo eso nos vamos a aprender en el grupo. Yo antes no sabía que estar en las drogas era un ser enfermo. No sabía, todo eso nos fuimos a aprender. Y otra cosa muy importante que aprendimos en el grupo, que nosotros no somos culpables. Esa noche, ese primer día que nos fuimos a saber que es una enfermedad, que nosotros los padres no somos culpables, ni nosotros ni sus hermanos son culpables. Esa noche, Padre, nosotros volvimos a dormir con mi marido. Eso nos enseña Naranon. Nos enseña a saber hablar con nuestro ser querido enfermo. Nos enseña cómo tratarle. Nos enseña a tener esa paciencia que muchas veces nos saca de quicio. ¿Qué, por ejemplo, en ese sentido? Porque escuché mucho, dice que algunas veces, y claro, nosotros le queremos tratar mal a uno que se está comportando así o que está borracho, esas cosas. Y porque, ¿cómo Padre, hay que tratar? Padre, con toda la paciencia, el cariño, el amor que uno le trata a un enfermo. Porque es un enfermo. Vos le mirás y le ves que está enfermo, que no es él. Porque cuando una vez a mi marido le dice mi hijo unas cosas, a mí no me interesan porque él estaba en consumo, había sido. Y mi marido se dio cuenta y le dijo, tu mamá sí te ve así, tu hijo. ¿Qué contestó él? No me interesa, no me importa mi mamá, no me importa mi hijo, a mí no me importa nada. Déjenme a mí, yo soy así feliz. Entonces, todo eso a mí Naranon me enseñó a analizar. Por eso yo estoy como estoy, Padre. Yo vivo tranquila, volvimos a ver la luz, esa esperanza que jamás voy a perder, porque hoy día mi hijo está, para mí está como siempre se dice, no se dice nada 100%. Claro. Para mí mi hijo está recuperado 99%. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva para que pueda entrar en ese camino? ¿Cómo? Primero llegaron ustedes, los papás. Sí. Y después llegó el hijo. Le llevamos a nuestro hijo. ¿O ustedes le trajeron ya juntos? No, le llevamos después, le contamos y le llevamos con nosotros. Pero él no fue mucho tiempo, Padre. Él se fue 3 meses y después ya nos dijo, este lugar no es para mí. ¿Por qué, Padre? Porque cada seres humanos somos diferentes. Entonces yo también eso le entendí a mi hijo. Que él es un chico muy noble, un chico muy débil y muy así de que
todo le hace daño, le afecta mucho, es muy sensible. Claro. Bueno, entonces Él nos dice, yo aquí ya no me voy, porque yo me siento mal y salgo mal. Y bueno, mi hijo, está todo bien, pero nosotros nos vamos. Y así perseveramos, Padre. Y hoy día, como le dije esa anécdota que le comenté, disculpe que me salí un poquito, yo hoy día analizo. Cuando él le dijo eso a su papá, Naranón a mí me enseñó de que no es esa persona la que está hablando, Padre. Claro, que no le interesaba nada. Es su Claro. enfermedad. Claro. No es mi hijo, porque cuando él está bien, yo sé cómo es él, yo sé cómo él me quiere, cómo él es por nosotros, daría su vida por nosotros, por cada uno de su familia. Entonces, Padre, a él también le afectó muchísimo la muerte de su hermana. Claro. Y había sido que ahí más empeoró. Claro. Pero digo que hoy día, por la gracia y por la bendición de un ser superior, que todos en el cual cada uno creemos, yo creo en un Dios, veo que mi hijo está recuperado, él está luchando. Nosotros estamos siempre, él nos ve que nos vamos al grupo, que nos vamos al taller, que estamos hoy día aquí esta tarde con la hermana Regina, él está en su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y así, Padre, él está Pero entonces hay recuperándose. una relación siempre muy fluida. Una relación. Pero él entonces se está curando por lo que ustedes están haciendo entonces, por el trato que ustedes le dan, por el acompañamiento que ustedes les dan. Por el acompañamiento. Y hace poco, Padre, nos dijo, un domingo, nos dijo, papá, mamá, yo les quiero comentar algo. Yo les agradezco de corazón todo lo que ustedes hacen por mí. Pero el que ahora me está teniendo fuerte y el que me está llevando adelante es un Dios en el que yo creo. Porque me agarré de nuevo de Dios, mamá, porque yo veo cómo vos perseverás en tus oraciones, en tu grupo, y yo me agarré. ¿Y qué mi hijo? ¿Qué mejor mi hijo que Dios? Siempre te digo. Porque yo, Padre, tengo momentos claves y le digo, si Dios permite, mi hijo, agárrate de Dios. Él es maravilloso. Él es lo máximo en esta vida. Él es que con Él se puede todo. Y así, con eso yo digo que Él se iba, porque yo digo que eso es... Purificando, ¿verdad? Exactamente, poco a poco, viendo el Padre. testimonio sería. Claro. ¿Y cómo verías un poco tu familia en ese momento en que ustedes descubrieron, ¿verdad?, esa situación, ¿verdad? Y comparando, ¿y cómo ves ahora tu familia? Sobre todo ustedes, esposo, esposa y la familia así en general. Padre, tengo 34 años de casada y le puedo decir que para mí, hoy día, mi familia es la familia que yo siempre anhelé tener y que hoy día estamos más fortalecidos, estamos más unidos. Mi hijo mayor, porque yo tuve solo 3 hijos, mi hija era la del medio, mis 2 hijos están así pegados. Mi hijo que está hoy día en recuperación, él no podía ni hablar con su papá, hoy día es su mejor amigo. Nuestra vida cambió, Padre, y para mí es la mejor vida la cual estoy llevando hoy día, sinceramente. Muy bien. ¿Y cómo evaluaría un poco este acompañamiento con la hermana Regina? ¿Qué diría de... ¿Usted le conoció desde el comienzo a la hermana Regina o después? ¿Cómo evaluaría ese trabajo? Desde el comienzo, ella hizo que nosotros que conocimos, mediante ella conocimos el grupo. Claro. Empezamos hace 5 años, 4 meses, y cuando ella nos necesita, Padre, nosotros estamos aquí a su lado. Y dijimos, y nos tomamos, yo digo que esto es una misión que Dios nos puso en nuestro camino. La muerte de mi hija no fue por qué, sino fue para qué. Y la enfermedad de mi hijo también, porque es aquí donde nosotros teníamos que estar, en esta misión que
que teníamos por delante para ayudarle a muchas familias, que yo le puedo asegurar que hay muchas familias que nos necesitan y estamos para ayudar, Padre. Solo pido salud y que más salud y salud para mi marido y para mí, porque yo sin él no me muevo, porque yo no manejo, tengo que depender siempre de él, y que donde la hermana Regina nos necesite vamos a estar. Es una señora maravillosa, es nuestra segunda madre espiritual. La tenemos como, no sé, Padre, ella está es nuestro centro. Sobre todo les envía para ayudar también a otras familias, a otras personas. Sí, Padre, sí. O sea, ese es el estilo de trabajo. Es el estilo de trabajo. Esa semillita que va y atiende a otras personas. Sí, sí. Y bueno, entonces muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros, sobre todo porque sabemos que hay muchas familias, ¿verdad?, muchas personas que están también en esta situación, ¿verdad?, que tienen los hijos, las hijas o la familia misma, como vos estabas diciendo que al comienzo se divide, pero que después, como dice también la frase, no hay mal que por bien no venga. Y eso es lo que hay que agradecer a Dios. Así Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe y ahora vamos a compartir el Evangelio del día de hoy en esta última parte de nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Lo leemos del Evangelio de San Lucas. Estamos en Lucas, capítulo 3, 15, 16, 21, 22. ¿Y qué nos dice San Lucas? Como dice que el pueblo estaba allí de pie esperando, ¿verdad?, el Señor después se va a manifestar aquí. Dice, como el pueblo estaba a la expectativa de todo, se preguntan si Juan no sería el Mesías. Él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Mientras estaba orando se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra de Dios del día de hoy. La tomamos, como decíamos, del Evangelio de San Lucas. Hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, el pueblo estaba a la expectativa. Y por ahí te va a pedir de ñandere geoico lleva que estemos a la expectativa. Entero estea. Ya en dusewi, ya es yasewi. Va a ñande yaraje itashema. Ella pa ñande yaraje y ñandere abei, ¿verdad? Está a la expectativa. Todo el pueblo estaba a la expectativa. Todo el pueblo a la expectativa. Es decir, cuando hay deseo de sanación, de curación, pienso que todos nos volvemos, vamos a decirle entre comillas, normales. Allí va. Cuando hay esa expectativa de vivir bien nuestra vida. Todos estamos dentro de esos límites nuestros, pero que son importantes. Ahora, cuando nosotros abusamos y vamos mucho más allá, ciertamente que destruimos y nos destruimos a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí, en ese sentido, el pueblo que está en expectativa, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Y también, y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías. Esta era una de las preocupaciones y de los problemas que ellos tenían dentro de la comunidad. ¿Por qué? Y porque justamente ellos pensaban que tal vez Juan el Bautista también era el Mesías. Y Jesús es el Mesías. Y recuerden que para ellos nos habrá sido fácil descubrir enseguida que Jesús es el Mesías o que Juan el Bautista era el Mesías. Cada uno tenía su forma ideal de presentar ese reino de Dios. Cada uno tenía una forma concreta también de presentar la gracia y la fuerza del Señor. Y después dice, se preguntaban si Juan el Bautista no sería Moisés. Preguntan si Juan el Bautista, ¿verdad?, no sería el Moisés. Él tomó la palabra y dijo, yo los bautizo con agua,
pero viene uno que es más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces ya ella vino a ver. ¿Por qué aquí dice que tampoco es digno incluso ni de desatar? Y claro, porque el bautismo tendría que haberlo dado Jesús, ¿verdad? Así en la lógica. El de mayor rango, ¿verdad? Y el otro tiene que reconocer simplemente y decir claro. Pero sin embargo, aquí lo que nosotros entendemos con esto es la solidaridad. El bautismo, en el fondo, nosotros estamos celebrando, festejando la solidaridad. Solidaridad del cristiano para con su iglesia. Solidaridad del cristiano para su capilla. Solidaridad para todo aquello que nosotros necesitamos hacer frente y que muchas veces no nos animamos porque nos cuesta, ¿verdad? Pero vean algo, entonces la yayesa, cuana, yayesa, esa aprende la pisa y conteme vaina. O pepe entonces está hablando de solidaridad. O pepe ya está ñeñembo que ya esa va ella ve que tú ahí ñame pepe agua pe por a mí añade venguana. Y bueno, después hay otros elementos que nos dice aquí. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Todo el pueblo se hacía bautizar, es decir, que hay una sed de Dios. Y en todas las culturas más o menos encontramos lo mismo. Todos buscamos, todos pedimos, todos deseamos, ¿verdad? La muerte, pero en el sentido positivo, ¿verdad? No morirnos por morirnos nada más, sino que en ese sentido de que hemos realizado aquello que teníamos que hacer porque Dios nos ha regalado la vida, Dios nos ha regalado la posibilidad de hacer algo por los demás viviendo espiritualmente y profundamente en el Señor. Y al mismo tiempo también nos ayuda, nos pide, quiere que hagamos algo, pero bien concreto por los demás como una misión. Ese de anunciar el querigma, eso de dar a conocer a las personas, eso de ayudar para que como iglesia nosotros podamos caminar siempre. Y por último entonces aquí, mientras estaba orando, se abrió el Espíritu y el Espíritu Santo descendió sobre él. Es esa unidad total con el Señor y esa fuerza y esa gracia que el Señor nos infunde. Por otra parte, el agua, ¿verdad? Este hermoso elemento de la creación fue utilizada por Juan el Bautista para señalar el comienzo del nuevo tiempo. Señalar. Los que estuvieron dispersos a participar del reino pasaron por el agua. Jesús también se sumergió en el agua, ¿viste? Ahí es donde Jesús se solidariza con cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento empezó un nuevo tiempo, ¿viste? Entonces, este es el tiempo esencial, el tiempo ideal. Él comenzó a predicar y a señalar el reino de Dios entre nosotros. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos compartiendo con ustedes nuestro programa Ñandeyara Ñe Dominical. Solamente les queremos también compartir, agradecer en primer lugar a nuestros auspiciantes que colaboran con nosotros para que podamos evangelizar. Al mismo tiempo, invito, ¿verdad?, a todas las personas que siguen nuestro programa que sean los primeros colaboradores para que estemos siempre en la televisión y también en las redes sociales, ciertamente. Pero necesitamos que ustedes se hagan padrinos de nuestro Ñandeyara Ñe. Será la única forma, ¿verdad?, para que nosotros podamos ayudar, para que podamos también ser parte de la familia. Y así, con muchas actividades que también poco a poco iremos realizando, ¿verdad? Pero siempre con este objetivo, queridos hermanos, juntar fondos para que nosotros podamos seguir siempre haciendo el bien a través de la evangelización. Y bueno, y así entonces les doy la bendición del Señor para que reciban su gracia y su paz continuamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñandeyara Ñe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra
con el padre Víctor Luis Cabañas.